De nuevo otro día, el último día del año 2005, estamos con todos vosotros en la tele de los escolinos y entamaremos con la sección de les nueces noticias, donde dos niños del Colegio Asturamérica de Cuideiro, Amanda y Asur, comentarán los costumes que existen desde fai mucho tiempo en Europa en la Nochevieja. El tema es muy interesante, así que escucháislos oyerte. Buenos días. Hoy, Asur y Amanda venimos a hablar de una fecha muy especial para todos nosotros, la Nochevieja. Pero antes, vamos a hablar de los programas para niños en la televisión. Dende llueu tendrían que copiarnos. En nuestro programa hay verdaderos profesionales cualificados, encargados de hacer los guiones, no se deciden al azar. Sí, la tele de los escolinos tiene una tele muy apropiada para los más pequeños, así que aprovecháis todos los fines de semana para verlo, pero cuidadín con las otras cadenas. Según el estudio fecho por el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, hay algunos que abusan de temas muy poco apropiados, como conflictos personales, imágenes de violencia, trato vexatorio. Y claro, la oferta televisiva en el horario de protección reforzada para el menor es un auténtico desastre, según el citado estudio. Pero nos concertamos nada más que calidad, entabamos el programa falando de algo muy prestoso, la Nochevieja. Y aunque me gusten las gallas, las nuestras tradiciones, hay de algunos países foriatus que se entretienen con historias abondo curiosas, como en el caso de Rusia. Eso no lo sabía yo. ¿Qué hacen los rusos en la Nochevieja? Pues allí visitan su nombre de Xelu. Xelu, no sé si créete. ¿Y cómo ya que no se derrite, oh? Pues eso no lo decía el libro, pero lo que sí decía era que en realidad ese huelín de Xelu es muy asemejado a Papá Noel, que entra en las casas y regala llamionadas y juguetes. Pues no sé por qué te presta tanto, de casi un clon de Santa Claus. ¿Quién te dijo que era igual que Santa? No, para que te den las llamionadas y los juguetes es necesario recitar poemas y bailar alrededor del fuego. Pues yo que no soy tan romántica como tú, lo que de veres me presta y lo que fa en Escocia. Escuchas oyerte. Y es tradición en algunos pueblinos prender fuego a un barril y hacerlo rodar por las calles. Pues vaya gustos más extraños. Eso parece a mí bien peligroso. Entonces, disfrutarían en forma viviendo en París. Como ahora a los franceses os da por prender fuego a los coches, espero que los escoceses no los copien. Hombre, no lo creo, pero lo que sé es que hay una tradición en Escocia que gustaría mandar a mi hermana mayor. ¿A la tu hermana? ¿Por qué? Fácil, ellos creen que el año que viene será bono si la visita ya también mona. Eso puedo entenderlo si bien de algún vecino pesado de xuro que te anuncia un año bien engredellado. Pero para los escoceses, ¿quién una visita bona? ¿Y qué tiene que ver eso con la tu hermana? Si pican a tu puerta un hombre moreno y guapo, traerás felicidad. Pero, decía lo de la mi hermana, todo el día suspira por un rapaz de esas características. Pero también hay que reconocer que en Alemania fen las cosas bien, no se queden atrás. No me digas que entamen con una carrera. No, ¿qué va? Allí, para fusientar los malos espíritus, tienen voladores y siempre desen de algún el plato. Están convencidos de que los restos de la cena inhabitaránlos a tener todo el año de algo que sintar. Pues lo que debe de ser muy entretenido y es romper la cacía, no desear ni un plato. Ya, pero como se me ocurre Falonca, la mi abuelina, de xuro que irá un papurrio. Ella siempre presume de que hacía en esas fechas del año. Y la probi lleva un disgusto cuando rompemos de algún plato o taza. Pues los abuelitos en Dinamarca son las personas más felices viendo cómo los sofíos y los nietos rompen los platos. Aunque supongo que no pondrán la mayor que tengan. ¿Y qué te parece la tradición de Italia? No puedo decirte nada porque lo desconozco. Pero viendo que en Dinamarca estrocen la cacía, lo mismo en Italia estrocen la casa. O son capaces de engarriarse hermano en contra hermano para poder vivir en paz todo el año. ¿Qué sé yo? ¿Pasen cosas tan raras? No, en Italia, en vez de uvas, sienten lentejas. Lentejas, qué poco originales. A mí lo que más me presta es sintarles 12 uvas. En Portugal también lo faen. Estoy acordándome ahora del mío lloro. Sabría despedirse de maravilla. ¿Sabes que ya sabe decir feliz Nochevieja y Nochebona? Pues no presumas tanto de si tienes un lloro. Yo tengo una yata que dice bonito consumir antes del 24 de Aviento. Para el caso, yo casi padecido. Casi padecido. Dende llueu, estas fechas ayorían mucho. Hablando de otro tema,
Yo voy a hacer propósito de enmienda y voy a leer más en Navidad. Oye, ¿tú crees que se leen más en estas fechas? Yo creo que sí, las vacaciones son propicias para ello y todos tenemos más tiempo libre. Sí, pero lo que más se lee son las instrucciones de los juguetes, sobre todo lo de no incluye batería. ¿Y qué crees que sucediera si en vez de Reyes Magos fueran Reines Magues? Pues preguntarían por el portal y llegarían a tiempo. Ayudarían al pobre José con el parto y tendrían el portal más limpio de toda la rodeada. Además, prepararían buenos alimentos y regalarían objetos más prácticos. Ya, pero ¿a que no sabes qué dirían cuando colaren? No tengo ni idea. Pues cosas como las sandalias de María Nuni pegaban con la bata, el niño se parecía a un rey a José. ¿Cómo podrían tener esa mula y ese güey dentro de casa? La verdad que en esta familia son un poco raros. ¿Apuestas te da que no me devuelven la pota? Bueno, pues llegó la hora de la despedida. Espero que vos gustara nuestro dedique. Acordáis de que vos esperamos el próximo sábado. Un besito a yo. ¿Cómo se llama en asturiano la última noche del año? Nochevieja, Nochevieja. A noite bella. Nochevieja, Nochevieja. El Día de los Santos Inocentes, que es lo que no se podía hacer. No se podía traballar. Que el día de los inocentes no se podía trabajar. Traballar. No sé. El Día de San Silvestre había una tradición en muchos lugares de Asturias. ¿Cuál era? San Silvestre y el del trabajo, no lo sé. Echarles estreches o devotos, igual daba. ¿Echar los devotos o les estreches? Echar los devotos o les estreches. ¿Podrás completar este refrán? Per Santa Lucía, estira la pata la... Vieja tanto como crece el día. Yo sé, el día de Santa Lucía, corre la noche y me vengo al día tanto como una vieja salta para arriba. El día. La primera entruga ya era per fácil, pero la mayoría de la xente entrevistada acertones o respuestas. En asturiano, la última noche del año ye noche vieja. La segunda entruga tampoco era nangue de ya. Así que casi todo el mundo dijo que en Asturias el Día de los Santos Inocentes no se podía trabajar, no faltando que da quien, entre broma y chancia, tuviera dispuesto a estropear lo que quedara fecho. Parece sorprendente que en tal alguna xente sepa qué tradición se celebra el día de San Silvestre, último día del año. Como bien dixeron algunos entrevistados, na tercera entruga, celébrase el ya desaparecido sorteo de devotos, o les estreches, nel que se xuntaben todos los rapazos y rapaces del pueblo con la finalidad de emparexarse. Y era un auténtico sorteo de novios, al que también tenían derecho a participar todos los solteros y solteres del pueblo y lugar. Les características, aunque podían camudar, consistían en meter en un saco unos papelucos con los nombres de los participantes. El devoto estaba obligado a bailar con la devota, hacerla rir y agasallala. Y era prestoso cuando el mozo o mozo tenía muchos más años o cuando de quien escribía el nombre de un animal. Y finamos la sección de Les Entrugues con un refrán sobre Santa Lucía. El momento exacto del crecimiento, los días, quedó simbolizado una fiesta de Santa Lucía, Lucía, que por mor de los cambios del calendario celebra San Juan una semana primera de Navidad. Este día tan especial tiene muchos refranes. Un de ellos y el que entrugamos y el que la gente contestó per bien. Per Santa Lucía mengua la noche y non el día. Y con por hoy finamos la sección de Les Entrugues. Darreu vamos al tiempo de recreo. Escucharemos un canto tradicional interpretado por el grupo musical Xente Mozo. Tengo un viejo en casa. Deseamos un feliz año nuevo. Después de
Al cuéntrese hoy con nós Milo Lenido e Xosé Ambás, que van a falarnos del ciclo navidiego asturiano. E entamaremos con un cuento que nos va a contar Emilio, un cuento de invierno. ¿Tamamos? En las casas asturianas, en el invierno, las noches son muy largas, entonces el frío era muy grande y la gente aconsellábase al pie del llar para calentarse. Y este es un cuento que fala además del invierno. Vino un invierno muy duro, era un paisano que vivía solo y él para calentarse tenía la leña que hacía en el monte, pero como hizo tanto frío había gastado mucho y cuando ya llevaba gastado mucha leña, dice el coño, voy a quedarme sin leña para acabar el invierno. Pero en esto vinieron unos días muy buenos de una temperatura casi de primavera y tal, y pensó, coño, voy a librar, pero a los 20 días volvió a caer otra nevada y en cuanto levantó un poco la nevada no quedó más remedio que agarrar el hacho y salir al monte a por leña, porque si no iba a morrer. Y resulta que nada más salir de casa, allí al pie del camino topó un pajarín, que se ve que los pájaros habían anidado en aquellos días de buen tiempo, y ya estaba el pajarín empezando a plumear. Debió intentar esnalar y cayó del nial en baixo. Y él viólo allí y dijo, meca, prove, este aquí muere. Si no lo paño yo y lo curio un poco, muere. Y agarró el pajarín y dio calor. Pero claro, él tenía que ir por la leña al monte. Y dice, ¿qué hago yo con él? Y metiólo así en un bolso la camisa. Cuando llegó al monte ya no se acordaba casi del pájaro. Y al levantar el hacho, dice, meca, que lo mato. ¿Qué hago yo con él? Y vio que allí acaba de pasar una vaca y había echado una moñica. Estaba saliendo fumo de la moñica, daba calorín. Entonces agarró un palo, hizo un furaco en medio de la moñica, envolvió el pajarín en unos fuelles y colocólo allí. Y el pajarín ya empezó a calecer. Y él buscó una flor de estos de cardo que tiene esas espines y los graninos y pusola allí enfrente al pajarín. Y el pajarín entamó a comer un poco y tal, y coño, enseguida estaba contento y puso esas pipirrichar allí. Cuando estaba más feliz, el ferre que estaba ahí arriba, caló, levantólo, arrancó la cabeza y comió. Y este cuento no tiene una moraleja solo, tiene tres. Primera moraleja, no siempre el que te saca de la mierda te quiere bien. Segunda moraleja, como yo. Primera moraleja, no siempre el que te mete entre la mierda te quiere mal. Segunda moraleja, no siempre el que te saca de la mierda te quiere bien. Y tercera, aunque estés de mierda hasta el pescuezo, no espatuches por si acaso. No se puede espatusar en algunas ocasiones. Qué guapo. Muy guapo. Qué guapo. Vamos a hablar de las tradiciones y hay una que todavía se conserva que es el aguilando. El ir por las casas del pueblo pues pidiendo perres, que hay una costumbre que se fai en la Navidad, pelantroso y pelos santos. ¿Qué me podéis decir de ella? Bueno, la tradición del aguilando, en unas zonas de Asturias, de l'aguilando, notres l'aguinaldo, notres el guinaldo, todo dentro de Asturias. La tradición de pedir aguilando bien existe que se facía en tres periodos diferentes. Pelos santos, pel tiempo de los muertos, como decimos en mi concello, era uno. Pelantroxo, otro momento de pedida al aguilando. Pero el más importante de pedida al aguilando y el más antiguo, y la pedida en el ciclo de invierno, en el ciclo navideño. La pedida del aguilando en tiempo la Navidad. Y la manera más vieja, igual que les mascaráis de invierno antiguo se hacían también por el tiempo de Navidad y después pasaron al entroxo, y lo más viejo y lo más extendido y más corriente en Asturias. Pedí el aguilando en este tiempo navideño. Pues podríamos entamar pidiéndolo, podríamos hacer un poco de representación, Emilio. Bueno, una fórmula que se usaba mucho era la que decía angelinos somos, del cielo venimos, bolsina traemos, dinero pedimos. Si nos dais, contentos, si no, aquí nos vamos. Pues entonces, ¿cantáis? Pues cantaremos, vamos a cantarte un aguilando. Vamos a cantarte un aguilando que no están estos discos porque enseñármelo hace poco tiempo, de una zona que se llama el Valledor de Allande. La temática
de los cantares de Aguilando, por lo normal, ye religiosa. Fálase del periodo navidiego, fálase del nacimiento del niño, de la llegada de Xosé y María a Belén, de los reis, y fala de la llegada de Xosé y María a Belén. Y un cantar que se cantaba en Fonteta del Valledor, concello de Allande. Conócese el cantar como Os Reises, porque se pedía por tiempo de reis, y uno de los aguilandos que se cantaba nuna mascarada de invierno que lle Os Reises del Valledor. Y cantaban: ¿A dónde camina la Virgen María? San José bendito en su compañía. Compañía más noble no la puede hallar, y antes de las 12 ya Belén llegar. Cantamos chorreises gadellas de cabra, cantamos chorreises, non nos diche nada. Cantamos chorreises gadellas de castrón, cantamos chorreises, non diches chacón. Y el amo da casa como amonrao, baixe a bodega, suba un bon xarrao. Y ama da casa como ama honrada, subase al fumeiro, baixe a mantelada. Y una belleza, y además fala un poco de lo que era la realidad de aquella, que eran cosas de comer y beber lo que era el Aguilando, porque perres quien tenía, no daba un chacón nadie. El Aguilando tiene esa parte religiosa, igual que si la xente de la casa estaba de luto, que podía pasar, entonces no querían que los niños cantaran, entonces pues decíase rezai, entonces sí tiene ese apartado religioso que fala de la historia de la llegada de Xosé y María, del nacimiento de los reis, y tiene la parte profana, que son les cuartetes de pedida del Aguilando, la ama de casa como ama honrada, suma al fumeiro, baixa una mantelada. Las cuartetas de pedida profanas, ya que es lo que yo digo, dir a la grano, chorizos ya con cuartos, grano, dependiendo lestones y dependiendo el tipo de aguilando que fuera. ¿Cómo diven vestidos? ¿Diven acompañados a vez de instrumentos? ¿Diven mozos, moces? Bueno, yo pienso que según los sitios y según los tiempos también, ¿no? En algunos sitios mascarábense, en otros no. Y yo, instrumentos llevarían tarrañueles, llevarían la botella de anís el que la llevare, instrumentos de percusión únicamente. Y lo de mascaritase ya según los lugares, ¿no? Instrumentos de meter ruido y de andar per casa, todo lo que... Nada de mercar en una tienda de música, que no había. Y que teníamos que extremar los aguilandos de niños de les mascarais de invierno. Sí, porque a lo mejor esta parece que está todo un poco a los vidrios, y a mí estamos hablando de dos cosas. Estaríamos hablando de dos cosas extremais. Los aguilandos de niños, les cuadrillas de niños que piden el aguilando. Pues bien dijiste, hay una teoría que dice que el aguilando de los niños que era paneños, non paneñes. Les cuadrilles de aguilanderos non yeren mistes, non diven neños y neñes. Nunca. Yo pienso que en ningún sitio. Nunca yeren mistes. Y además, lo más tal era de ni niños. En el barrio, cuando yo era niño, deseábamos que fuesen los nenes con nosotros. No queríais. No, ya que no. No se podía, era la costumbre. No era para ellos. Y estamos hablando de zona urbana, que el aguilando es igual de importante sí. en la cultura urbana que en la rural.
Eso ya sí. Yo estoy hablando de los años 50, últimos 40 y tal, y los nenes no participaban en aquellas historias. Sí, pero lo que sí es cierto y es que también se da el caso de zonas de Asturias, la zona de la montaña central, Prubaza, Teberga, Quirós, de Gestones de Grau, Sumiedo, esta zona de la montaña central asturiana, donde sí había cuadrillas de moces, de neñes, no estamos hablando de moces, estamos hablando de niños y neñes. Bueno, pero bien extremáis. Los neños pedían la guilando sin xuntarse a les neñes nunos días concretos, concretamente el último día del año. Hay un cantar que di, güey, el día San Silvestre, la postrer fiesta del año. Sí. O Nochebuena también. Nochebuena también se pedía, no sé en qué tiempo lo pedíais, ¿no veo? Para Nochebuena, pero yo estoy acordándome que cuando salen les moces a pedir, nunca pueden ir les moces primero a pedir a les cases que les moces no, les nenes, que estamos hablando de niños. Sí. Nunca pueden ir primero les neñes a pedir, van primero los niños y das ellos más a los niños que a les neñes. A les neñes ya una poca cosa para contentarles, pero a los que hay que dar ya a los críos, no a les crías. Y así de machista, o así era de machista la tradición, como en tantas cosas, pero y así vos la contamos. Sí. Pues teníamos... Voy a cortarte porque... Lo último, que tenemos muy poco tiempo. Quedó una cocina a medias, sí. Que lo que acaba de decir Emilio, y es verdad, y cierto es que les neñes, el día de pedida de les neñes y el día reis. Cambien también les melodías, los cantares pueden ser diferentes, les temáticas son les que dijimos, y les mascarais de invierno son de xente que pasa el ciclo de la neñura y suben ya... Los mozos. Hay un eslabón más, que lle la mocedad. Ahí sí lleven un músico, lleven un gaitero, un cordeonero. Hay unos personajes definidos, hay una parte de la cuadrilla que son os guapos, otra que son os feos. Para falar de les mascarais de invierno farían falta 10 programas de una hora. Tiempo. Lo que hay una pena y es que, bueno, pues lamentablemente en televisión a muy poco tiempo tenemos que dejarlo. Quedaron muchas cosas por falar. Otro día vendré si podemos seguir con el tema. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora ya sabéis que tenéis una cita todos los sábados en la tele de los Escolinos. No faltéis. Y en este día tan especial, el primer día del año 2006, es comencipiamos la tele de los Escolinos. Hoy estarán con nos nes nuestras noticias dos niñas, Talía y Gloria, que nos van a hablar de noticias relacionadas con la Navidad y la paz muy prestoses. Esperamos que vos guste. Buenos días, hoy venimos, Talía y yo, Gloria, a falamos sobre noticias relacionadas con la Navidad y los buenos sentimientos. Entamamos con la primera. La alcaldía de Jerusalén limpiará un campo de mines y construirá sobre ese terreno un colegio. Aplaudimos esa noticia tan prestosa. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo ya tengo preparada la segunda noticia, pero antes quisiera contar a toda la gente que me ve un sueño que tuve el otro día, un sueño que está relacionado con la primera noticia. ¿Un sueño? Oye, rapacina, ¿tú crees que en un telediario puedo contárselo con Ipete? Estás equivocada en forma. Nosotros tenemos que seguir el guión. Y yo no tengo nada de sueños, así no... Pues dame igual, voy a contarlo porque tiene relación con el tema. El otro día releí de nuevo el cuento de Peter Pan. Cómo me gustaban los yuches que tenía con el malvado Capitán Garfio. Pero sobre todo,
Y era Wendy la que más me sorprendía, empoderando siempre el mundo en que vivimos, un mundo tan maravilloso, a los sos inocentes güeyos. Ya, pero en realidad, lamentablemente, el mundo no es igual que los cuentos, en los que todos acaben felices y comiendo perdices. No quiero disgustarte, pero esos pies son un engañifle. Hay muchas cosas malas en el mundo, aunque ainda no sea el motivo. Pues yo sí. De algunos parecen ciegos, otros son muy mediocres, otros no quieren hacer nada. Échase de menos la generosidad. No podemos considerar enemigo al primero que cruzamos pela calle. Si no estamos engafetados todo el día con engarradillas absurdas, no quiere extrañar que los políticos no lleguen a ningún acuerdo. Así que dormime, camentando en ello. Y de sópitu, al encontrarme en el Polo Norte. Claro, que no era real, estaba soñando. ¿En el Polo Norte? Vaya frío. Non sé, nuns sueños non te decates deso. La cosa foi que de sópitu fixeme nunha vieja lámpara en forma de trineo, recollila, frotela y plaf, cataplas, plaf, plas. Apareció delante de los míos huellos Papá Noel. ¿Papá Noel? Vaya sueño tan raro. Tenía que aparecerse un genio, un tal Aladino. Pues sin embargo, como nos sueños non se manda, aparecióme Papá Noel y estaba emperrado en facerme un regalo. Pues ya era bien tacaño, lo normal ya era que te concediera 3. Ya, pero díxome que en estos tiempos non era nada fácil concederme 3 deseos. La inflación, el creciente paro, el salario tan pequeño, los altos precios del petróleo, los huracanes. Así que repitióme que nada más que me concedía un deseo y que ficiera el favor de non ponerme focicona porque si non colaba pa outro llau a dailo a outra xente máis agradecido que yo. ¿Y tú qué pidiste? Ya sabes que yo no soy nada pidiona y que en realidad tengo de todo. Oye, salióme la vena generosa y dije muy contenta que nada más si pedía que hubiera paz en el mundo. Y no sé cómo, pero yo tenía en la mano un mapa mundi. Ya se sabe, en un sueño todo puede ser posible. Y estaban señalados de encarnado todos los países en guerra. Por cierto, aquello parecía un tomate. Papá Noel miró para el mapa desesperado. ¡Ho, ho, ho! Eso ya es imposible. Non puedo algo malo. Non te decates que esos países llevan engarriados a lo largo de siglos. De verdad, non creas que non soy bueno en el mío traballo. Soy el mellor, díxome Chipau Santa. Pero eso ya es demasiado imposible hasta para mí mesmo. Anda, muller, pídeme otra cocina más sencilla. Y como la mi hermana ten ganas de encontrar el home ideal, camenté en ella. Y dixi que quería un mozo considerado, divertido, que gusta ayudar en seres de la casa, pero también tenía que ser sensible, llevarse bien con la familia la mocina y non podía escaecerse de facelo también inteligente. Pero cuando iba a concretar más, Santa dio un suspiro. ¿Un suspiro? Ya veo, cansastilo con tantos tochaes. De xuro que el pobre coló enfadado. Non, que va, retrucóme con cara resignada. A ver, enséñame este mapa a ver si puedo igual eso les guerres, porque lo del mozu ya es imposible. Pues claro, non hai que echar la lengua para hacer y hay que intentar que entre todos reine la paz y non la guerra. Ya que cuando falen les armes, caen les leyes. Asina que el mundo tiene que estar agradecido de que yo pidiera nada más que eso en el mío sueño. Pues porque parece que Jerusalén y Palestina están llegando a un acuerdo. Tú no sabes que fai unos meses xuntáronse el nuevo presidente de Palestina, Abu Mazen, y el presidente de Israel, Sharon, para falar sobre el acuerdo de paz para Oriente Medio. Abu Mazen dixo a Sharon que esa tierra a lo largo de muchos siglos foi desos. Por ese motivo, los israelitas han de colar. ¿Y qué dixo Sharon? Sharon contó una historia. Escucha. Fai 5.000 años, Moisés estaba vagando pel desierto, neste mesmo lugar, onde estaban falando con la intención de colar a Existu a la tierra prometía. Nel desierto non había agua, así que Moisés facía 5 años que non se bañaba. ¡Qué gochu! Entós, Joñe vio un oasis. En sin pensalo, quitó la ropa y tiróse al agua. Después de un largo rato en el agua, salió. Y por mucho que buscóles sus ropes, non les alcontrabe porque les robaren. Y da quien y dixo que foi un palestino el culpable. Vaya baturicio, de xuro que se engarrearon los dos. Llamó a los palestinos ladrones. Pues non, Abu Mazen, abondo enchipao, retrucó. Tenga un respeto, que en esta época los palestinos non estábamos sacados. Entós, Sharon respondió con cara felicidad.
Agora que deixamos este punto claro, podemos ya ponernos a negociar. En nuestro proyecto ya algamar la paz y la felicidad para todos los pueblos. Y aunque ahora llegó la hora de despedirnos, güey, hacémoslo con un perprestoso villancico. Esperemos que vos guste. Pastí año que va a entrar, escucháis lo que pedimos, caiga amor y caiga paz, entre pueblos y vecinos. Anda, 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 venga, 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 deixai de una vez tanta engarradiella. Anda, 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 venga, 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 deixai de una vez tanta engarradiella. Estamos riendo por todo el mundo, inocentes y neñinos, y por eso ya es importante que hagáis lo que decimos. Anda, 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 venga, 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 que ver tanta sangre danos mucha pena. Anda, 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 venga, 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 que ver tanta sangre danos mucha pena. Palestinos y judíos, árabes y americanos, ¿por qué no firmáis la paz y dejáis ya de engarriabos? Anda, 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 venga, 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 que tenéis el mundo fecho una yaceria. Anda, 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 venga, 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 que tenéis el mundo fecho una yaceria. Y con esto terminamos, solo nos queda deciros que feliz año para todos los grandes y pequeñinos. Anda, 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 venga, 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 que de Navidad y aunque no lo fuera. Anda, 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 vamos, 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 paz en Navidad y paz para todo el año. Un beso y hasta luego. Puerre la raposa y brinca La moza, será? Y brinca el viejo. Moza. La moza. La moza. ¿Qué es Navidiego? ¿Era Navidad? ¿Navidiego? Navidiego. Navidiego, Navidad. De Navidad. Navidad. Oh, naviego será uno que navega, digo yo, del bar, naviego. O puede ser un utensilio del campo. No soy ella, naviego. Naviego y uno que navega, digo. Un naviego, pues un natural de Navia. De Navia. De Navia. Y iniciamos el primer día de 2006 na sección de Les Entrugues con un refrán per fácil, que la mayoría supo contestar per bien. Por aviento canta el yobu, corre la raposa y blinca la moza. El viejo no tiene muchas energías para brincar, como decía de algún entrevistado. Y en estas fechas navidiegues, y era obligado a entrugar sobre lo que es navidiego. Navidiego y de Navidad, o que gusta la Navidad. Estamos seguros de que todos los niños y niñas que nos ven presta ellos informe la Navidad, no solo por no tener clase y recibir muchos regalos, sino porque es uno de los momentos en que pueden estar con la familia y además tiene mucho tiempo libre para hacer cosas que a lo largo del curso no se pueden hacer. Naviego no es el que navega ni por el mar ni por internet. Un naviego y una persona de Navia, un concello pero guapo asturiano. Acordáis de que en estas fechas son bones para viajar y conocer algunos pueblos, la su historia, la su cultura y la su gastronomía. Y con la tercera entruga despedímonos de la sección de Les Entrugues. Esperemos que vos portéis muy bien porque los reyes están viéndovos por un foraquín todo lo que hacéis. Ahora vamos al tiempo de recreo a escuchar el cantar del grupo musical Xentequiña, dirigido por músico y maestro Nacho Fonseca. Vamos a Dios, a mí nos
encontrámonos en el Centro Asturiano y tenemos con nos a Nacio Reguelón, investigador y escritor que acaba de asolear 2 libros, L'Aguinaldo en el suroeste de Asturias y Historias y cuentos de tradición oral. Nacio, préstanos mucho tenerte aquí en este programa. ¿Hay algún nexo entre estos 2 libros, entre Historias y cuentos de tradición oral y El Aguinaldo en el suroccidente de Asturias? Hombre, los dos parten de traballo de campo. Los dos parten de un traballo de campo que ya empecé hai moitos años a faer, y entonces uno fala un pouco e trata de recocher las cuestiones orales, ¿no? La tradición oral, y a otro pues una costumbre o una manifestación cultural que tuvo moita repercusión hasta los años 50 por ahí aproximadamente. Porque en Historias y cuentos de tradición oral, pues tú contabas antes que la tu abuela, pues de pequeñín, pues decía, te contaba historias tradicionales, y que a partir de ahí, pues un día, en el 87 creo, dedicaste ya a recollelo. ¿Cómo fue eso? Pues yo sé que hay muchas familias, muchos niños que nos están escuchando y que seguramente tienen muchos abuelitos que ellos cuenten también historias. ¿Tuviste una necesidad de eso que te contaba la tu abuela, plasmarlo en un libro, por miedo a que se perdiera, por miedo de que lleguen historias pues bien interesantes, supongo yo? Claro, yo desde pequeño siempre, en mi casa siempre hubo un ambiente siempre se falaba en asturiano, ya siempre, bueno, veníamos de un pueblo, somos una familia, bueno, no campesina, mi padre ya empezó a trabajar en la mina, pero bueno, siempre tuvimos lo que la cultura asturiana metía en casa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eso llega un momento, mi abuela siempre me contaba historias, cuentos, lo típico, ¿no? De los vuelos a los nietos. Pero yo fuera del mundo, en la sociedad, en el mundo en el que yo me topaba en la calle, ya en Cangas, esa cultura, esas manifestaciones culturales no tenían un reflexo, y entonces dabaste cuenta de que cuando ya sos un rapazuco, daste cuenta de que hay 2 manifestaciones culturales o 2 culturas en paralelo, aunque una no estuviera reconocida como tal, ¿no? Entonces esa conciencia de que hay una cultura marginal, que es la asturiana, y es la que en principio me da pie a ver que hay que hacer cosas, que hay que documentarlo, que hay que trabajarlo, que hay que darlo a conocer y a dignificarlo sobre todo. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue en ese tiempo cuando uno toma esa conciencia, ya empieza primero dentro del ámbito familiar, primero con mi abuela. Entonces, bueno, sí, estas fueron de las primeras grabaciones que yo fiché en serio, ya con esa mentalidad. Vemos pues unas ilustraciones donde hay animales, hay 2 asturianos, una señora bailando, y un home pues tamén detrás de asturiano, parece que xintando queso, ¿no? Supongo que los temas son moi variados, y aunque non va dirixido a los niños, sí que dices que hay algunas historias que pueden ser adaptadas para ellos. Sí, hombre, bueno, dentro de lo que es la tradición oral hay cuentos que en principio, claro, en las fiestas, los filandoles, un vuelo a un neno, cuéntache unos cuentos más o menos específicos, ¿no? Pero bueno, luego en las reuniones, en los filandones contábanse otro tipo de cuentos. Aquí, en este libro o en esta colección que empieza con este libro, pues trátase de recoger, digamos, todo el abanico o el ámbito de la tradición oral. Entonces, bueno, no podemos decir de mano que este sea un libro dedicado a los guajes, pero evidentemente hay muchos cuentos para guajes. Ya, bueno, hay algún cuento también que tiene algún tono así un poco picante o tal, sí, ese tono picante no que tenían antes, pero vaya, yo parece que no tiene ningún problema en ese sentido a la hora de que lo agarre un guaje, una persona mayor. Yo parece que todos van a disfrutar con esas historias. En el Aguinaldo, en el suroccidente de Asturias, ¿está perdiéndose esta tradición o se caltien en algunos fasteles? No, está perdida. Está perdida prácticamente, lamentablemente. Prácticamente está perdida, hay muchos años ya que está perdida. Lo que pasa que aquí más que nada faise un estudio retrospectivo, ¿no?
entrevistas a informantes e a xente que lo viviu. No obstante, pues bueno, o güey, aí, cuando falo un pouco de que está perdido, pero bueno, todavía quedan de algunas manifestaciones en Pola de Llande, por exemplo, hai unha asociación, la Asociación Cultural de Mulleres del Río Nisón, que cheva fallendo hai unos 4 ou 5 años unha recreación documental, non se volvieron a faelo, que foi un pouco lo que a mí me dio pie foi un pouco la chispa que para facer este chibro. Hai outros sitios en Asturias onde todavía siguen, no como se faía totalmente nos años, a principios de siglo, pero bueno, en Ponga, con Aguirrio, en Xedré, en Cangas, volvieron a faelo el año pasado, non sei se este año. Entonces sí que quedan algunas un pouco difusas ya fuera de contexto, ya se perdieron moito los contenidos que tenía daquecha, ¿no? Resumiendo, home, la aguinaldo o aguilando, güey, en Asturias está prácticamente saniciado, pero bueno. Pero yo supongo que hay mucha gente que quiere saber, porque no sabe muy bien en qué consistía este aguinaldo, aguilando. Y además esos tres tipos, bueno, tú aquí comentes en tres lugares diferentes. Para que nos expliques en qué consistía, qué personajes había. Bueno, aquí estudianse en el chibro este del aguinaldo en el suroccidente de Asturias, trabáchase básicamente en los concechos de Allande, algunas referencias a Tineo, en Cangas y en Somiedo. Y luego al final faise unas descripciones también unas transcripciones de unos informantes de la zona del Valledor, donde ahí el aguinaldo lo llaman os reises. La tipología o las características que tiene el aguinaldo en el suroccidente podemos topar dos. Una, por llamarlo de alguna manera, el aguinaldo de los mozos, de 14 a 20 y pico años, es decir, que pueden ser desde que salen de la escuela hasta que se casan, o pueden ser un poco más achó. O el aguinaldo de los nenos, que es la imagen que tiene casi todo el mundo del aguinaldo, ¿no? De los nenos con panderetas o tal, ir a cantando villancicos y esas cosas por las puertas. Hombre, los dos, claro, el aguinaldo de los nenos aquí está referenciado nada más en no concepto de Somiedo. Y ahí pues van los rapazucos desde 4 o 5 años hasta los 14 o por ahí. Entonces los nenos van, eso, la imagen de los nenos o la pica que llaman eso miedo, y básicamente la idea esa, la clásica. El otro tiene unos parámetros o unos valores totalmente distintos, y una comparsa de mozos todos disfrazados. ¿De qué viven? Puede haber hay muchos personajes, ¿no? Ya muy variados, ya, aunque son básicamente los mismos en casi todas, en algunas de hechas pues varían, o no hay, o ve uno, ya no ve otro, pero bueno, los básicos, por ejemplo en Cangas ve un oso, un húngaro, que es el que lo lleva. ¿Y cómo viven mascarados? ¿Llevan pellejo, bueno, supongo, ¿no? En principio van prácticamente todos con mascarados, porque la cosa es que no los conoce nadie, sí. ¿No? Hay otros que van pintados, pero bueno, los personajes, bueno, podríamos distinguir también entre dos partes, ¿no? Unos que van bien vestidos, ya van sin faer, por decirlo de alguna manera, la frasca, y a otros van de zamarrones, de esnandraxados todos, ¿entiendes? No sé si la gente sabe lo que es zamarrones. Bueno, zamarrón, guirrio, frasca, en definitiva son distintos nombres para unos personajes que son básicamente lo mismo, ¿no? Ese personaje que tiene esos tantos nombres, y uno de los personajes de los más el más emblemático, de los más importantes, pero bueno, luego hay otros como la cardadora, el médico, la gitana, salen luego una serie de gente que ve disfrazada con personajes que representan personajes de oficios, el dentista, el chapón,
Entonces, bueno, de unos sitios a otros, luego hay otro muy importante que es la gocha o el acemilero, que es el que veis con un burro o con una saca y veis guardando todo lo que eches mandando de aguinaldo. Supongo que cuando salían ellos pues era todo un tipo muy prestoso, de burgues, de rises. Sí, hombre, estos, la verdad es que para la gente, para los mozos, era toda una fiesta. Yo parece que yo, por lo que saqué así un poco en conclusión, yo parece que tenía muchas más repercusiones para un mozo o para la mocedad en sí que el propio carnaval, que viene después, aunque no dejan de ser mascaradas de invierno las dos, que en principio podían estar muy conexionadas, ¿no? Pero yo parece que por lo que te cuentan los paisanos, los informantes y a la gente que participó en hechos, jugaba un papel también como de rito de paso de infancia a mocedad, ¿no? Hay una serie de valores ahí muy interesantes. Bueno, ya para afinar, el libro está escrito en la fala del occidente, está escrito como en occidente, con las características del asturiano occidental. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste en el asturiano, bueno, pues normativo y empleas el occidental? La zona, el ámbito en el que se desarrolla la investigación lleva básicamente también el suroccidente y un ámbito de la fala suroccidental. Ya, bueno, por un chao y ser fiel a esa, es decir, tan importante desde el punto de vista antropológico, etnográfico y el manifestar una fala el faelo, sí, de recogerlo tal como... de esa manera como los datos que se recuechen, ¿no? Tan importante. Y yo soy del occidente y siempre, es decir, yo el asturiano con el que escribo siempre y esa variante, es decir, no agarro o no opto, así como otros de occidente que optan por escribir en el asturiano normativo. Bueno, normativo esto también y asturiano, no habría por qué hacer diferencias en ese sentido, simplemente yo soy incapaz de expresarse. No, bueno, por posibilidades siempre puedes hacerlo, pero yo no quiero renunciar a la fala base, ¿no? A la mía fala base. Y luego, bueno, entiendo que de esta manera mantengo y una manera de mantenerse también más cerca de las bases de la gente que fala, de los informantes, la gente que realmente fala más o menos, aunque ya van quedando ya cada vez menos paisanaje, pero un poco también mantenerse más cercano a hechos. Pues Ignacio, esperemos que sigas con las investigaciones que nos parecen muy interesantes. Muchas gracias por venir aquí al Centro Asturiano y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis. ¿Usted el término mafia?